Comenzamos este vídeo en el que terminaremos de hablar lo poco que nos queda decir del sistema nervioso y comentaremos brevemente el sistema hormonal. En la clasificación que habíamos hecho del sistema nervioso encontrábamos una división funcional en la que distinguíamos el sistema nervioso consciente del sistema nervioso autónomo o vegetativo. Aquí tenemos una imagen del sistema nervioso vegetativo. Hay dos cosas principales que tenemos que saber del sistema nervioso vegetativo. La primera es el concepto del sistema nervioso vegetativo. Se trata de una parte del sistema nervioso que se encarga de controlar procesos de los que no somos conscientes. Procesos que no dependen, por lo tanto, de nuestra voluntad, como por ejemplo la contracción de la pupila, la salivación o la contracción de los bronquios. Además, el sistema nervioso vegetativo está separado en dos partes, el sistema parasimpático y el sistema simpático. Y lo más importante que tenemos que saber del sistema nervioso parasimpático y del sistema nervioso simpático es que son antagónicos. Por ejemplo, el sistema parasimpático se encarga de contraer la pupila y el sistema simpático se encarga de dilatar la pupila. Hacen el proceso contrario. El sistema parasimpático se encarga de estimular la salivación, el sistema parasimpático se encarga de inhibir la salivación. Por lo tanto, el sistema nervioso vegetativo está dividido en dos sistemas que tienen funciones antagónicas. Por lo tanto, en el caso de que queramos realizar un acto voluntario, tenemos una neurona sensitiva que recibe un estímulo. Ese estímulo viaja por los nervios hasta la médula espinal, donde se dirige por la vía ascendente hasta el encéfalo. El encéfalo procesa la información y lleva a cabo una respuesta que se envía por la vía descendente de la médula espinal y sale por los nervios radiales hasta el efector y se lleva a cabo una acción que queremos realizar. Por ejemplo, si nosotros queremos doblar el brazo, toda esa información es necesaria y es un acto voluntario, un acto que realizamos porque queremos y del que somos conscientes. Sin embargo, hay ocasiones en las que el tiempo en el que la información llega desde la neurona sensitiva hasta la médula espinal, sube al encéfalo, se procesa, baja otra vez y va al efector, es demasiado largo. Por ejemplo, si acercamos la mano a una fuente de ignición, a una llama, si la mano está demasiado tiempo cerca de la llama, se pueden producir daños irreparables. Entonces, lo que ocurre en este caso es un acto involuntario, lo que conocemos como arco reflejo. En este caso, la neurona sensitiva manda la información del estímulo hasta la médula espinal. La médula espinal lo reconoce como un dolor fuerte, por lo tanto no envía la información al encéfalo, sino que ella misma procesa la información y envía la respuesta que se encarga de encoger, de contraer los músculos para apartar la mano de esa fuente de dolor. Y de esta forma este arco reflejo nos protege de forma inconsciente e involuntaria de mayores daños en nuestro organismo. Vemos a continuación algunas cosas que pueden ocurrir que generan problemas en el sistema nervioso. En primer lugar tenemos los accidentes. Un golpe fuerte en la cabeza que rompa el cráneo y golpee el encéfalo, el cerebro, puede generar que la zona golpeada deje de funcionar y entonces se pierden esas capacidades. O por ejemplo que un accidente, sobre todo de circulación, te genere una rotura de la médula espinal que puede provocar que todo lo que haya desde el punto de rotura hacia abajo quede desconectado del cerebro y por lo tanto se pierda la movilidad de las piernas y algunas cosas más. Hay algunas bacterias que son capaces de infectar algunas partes del sistema nervioso, como por ejemplo las bacterias que infectan las meninges causando la meningitis. En otros casos, las células nerviosas, las neuronas, pueden degenerar, pueden perder su forma y realizar
su función de forma menos adecuada. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la adrenoleucodistrofia, que es una enfermedad en la que la vaina de mielina deja de funcionar, o sea, desaparece de la neurona y por lo tanto el impulso nervioso no se transmite correctamente. En otros casos, tenemos que disminuye la secreción de los neurotransmisores. Recordemos que para crear la sinapsis neuronal, la comunicación entre dos neuronas, una neurona envía neurotransmisores a la siguiente. Si la neurona no es capaz de enviar suficientes neurotransmisores, la información no se envía correctamente y por lo tanto el sistema no funciona bien, como es por el caso del Parkinson. Similar a los accidentes, pero de forma interna en el cuerpo, puede ocurrir que se obstruyan o se rompan los vasos sanguíneos que hay por el cerebro, lo que se conoce como un ictus o un derrame cerebral en el caso de la rotura. Si un vaso sanguíneo queda obstruido o se rompe, hay una parte del cerebro a la que no llega sangre. Al no llegar sangre, no llegan oxígeno y no llegan nutrientes. Por lo tanto, las neuronas de esa parte del cerebro pueden morir. Y si mueren las neuronas de una parte determinada del cerebro, las capacidades de las que se encargaban esas neuronas se pueden perder o tienen que ser reconfiguradas en el resto del cerebro, con lo cual genera una serie de graves problemas. Y por último tenemos los trastornos psíquicos, en los que directamente el sistema nervioso funciona mal por muchos motivos variados y se pueden dar trastornos psíquicos como la depresión, la esquizofrenia, las enfermedades de los trastornos del espectro autista o similares. Hablemos ahora, por tanto, del sistema endocrino. El sistema nervioso, como hemos visto, da lugar a respuestas a estímulos de forma rápida y de forma corta, porque de hecho la mayor parte de las respuestas que da el sistema nervioso son movimientos. Se genera un movimiento y ya está. El sistema endocrino, sin embargo, da respuestas mucho más lentas, pero mucho más duraderas en el tiempo. Veamos en un pequeño esquema cómo ocurre la respuesta hormonal. Como siempre, esto comienza con un estímulo que puede ser del interior o del exterior del organismo. Para el sistema endocrino habitualmente son del interior del organismo. Este estímulo en el sistema nervioso se recibía en un receptor de forma genérica, ya que había mucho, pero para el sistema endocrino hablamos de que el receptor es una glándula. Una glándula, habíamos estudiado previamente, que son órganos que se encargan de producir sustancias cuyo destino no es la propia célula, el propio órgano que lo produce, sino que son otras partes del organismo. Cuando una glándula del sistema endocrino recibe un estímulo, genera la hormona adecuada, la hormona que responde a ese estímulo. Y esta hormona se mueve al sistema circulatorio y viaja por el sistema circulatorio hasta llegar a una célula diana. Cada hormona va a una célula, a un tipo de células, a un órgano en concreto. Y la célula que es capaz de recibir una hormona es la célula diana de esa hormona. Una vez que la hormona llega a esta célula, realiza la respuesta, que en el caso del sistema endocrino es modificar la actividad de esa célula, generando nuevas funciones que antes esa célula no podía hacer o activando unos genes para que se empiecen a generar una serie de proteínas, lo que corresponda. Pero por esto la respuesta hormonal es mucho más duradera, porque lo que hace es modificar el comportamiento, el funcionamiento de una célula. Vemos, por lo tanto, que las sustancias que se encargan de la respuesta hormonal son las hormonas, que son sustancias tremendamente complejas que debido a su forma encajan en determinados lugares de las células y esto es lo que permite que la célula reciba la orden de modificar su forma de actuación. Hemos dicho que las glándulas son las encargadas de generar las hormonas cuando son requeridas. Veamos
las glándulas más importantes del sistema endocrino humano. Empezamos por arriba. En el cráneo se encuentra la hipófisis. En el cuello, justo delante de la laringe, se encuentran la tiroides y la paratiroides. Si seguimos bajando, justo encima de los riñones nos encontramos las glándulas suprarrenales. Recordemos que en medicina renal siempre es relativo al riñón, supra significa encima, así que glándulas suprarrenales significa las glándulas que están encima de los riñones. Entre los riñones tenemos el páncreas, que ya lo habíamos estudiado en el sistema digestivo como parte del sistema digestivo, y ahora también conviene que tengamos en cuenta que también es parte del sistema hormonal. En el caso de las mujeres tenemos otras glándulas que son los ovarios, y en el caso de los hombres tenemos otras glándulas que son los testículos. La hipófisis segrega una serie de hormonas cuyo objetivo es controlar el funcionamiento de otras glándulas, es decir, es la hipófisis que utilizando sus hormonas activa o desactiva el resto de glándulas del sistema endocrino. En el caso de la tiroides y la paratiroides tenemos diferentes hormonas, algunas de las cuales se encargan de controlar el metabolismo celular, activándolo o inhibiéndolo, y también el metabolismo del calcio en el hueso, asegurándose de que los huesos tienen suficiente calcio. Además, tenemos otra hormona que se encarga de controlar la cantidad de calcio que hay en el riñón. Recordemos los procesos de reabsorción de sustancias en el riñón. En el caso de las glándulas suprarrenales, tenemos una hormona, en concreto la adrenalina, que se encarga de acelerar, de activar, de modificar el ritmo cardíaco y respiratorio, que resulta muy útil cuando tenemos miedo para tener una mayor capacidad de salir corriendo o de luchar si fuera necesario. Pero además, las glándulas suprarrenales se encargan de producir hormonas que regulan el metabolismo de los glúcidos y las grasas. En el páncreas tenemos una hormona especialmente conocida que es la insulina, que se encarga de regular la cantidad de glucosa en sangre. Los ovarios se encargan de la producción de las hormonas que regulan los caracteres sexuales femeninos y los testículos se encargan de fabricar las hormonas que controlan los caracteres sexuales masculinos. De estas dos glándulas, como cuando terminemos la función de relación, hablaremos de la función de reproducción, las explicaremos más adelante. Del mismo modo que cuando estuvimos hablando del sistema excretor dejamos claro que el dibujo era el mismo para hombres y para mujeres, queremos recalcar que en condiciones normales no hay ningún ser humano que tenga todas estas glándulas, porque de forma natural dentro de un organismo humano solo debería haber ovarios o testículos, aunque es posible que haya casos de que haya ambas, pero no es lo habitual. Para terminar con el sistema endocrino, hablaremos de algunas enfermedades que se pueden dar en el sistema endocrino. Comencemos con la conocida diabetes. La diabetes, en última instancia, consiste en que las células no son capaces de absorber la glucosa en la sangre, lo que significa que la glucosa no entra en las células y por lo tanto las células no tienen la energía necesaria para vivir. Esta enfermedad puede deberse a dos causas principales. Por un lado tenemos la diabetes de tipo 1, que se debe a que el páncreas o no produce suficiente insulina o la produce defectuosa. Y luego tenemos la diabetes de tipo 2, que es que las células no responden bien a la insulina y por lo tanto no son capaces de introducir la glucosa dentro de la propia célula para utilizarla. Y ahora vamos a hablar tanto del hipertiroidismo como del hipotiroidismo. Tenemos la glándula tiroides, que ya habíamos dicho que estaba muy cerca por delante de la laringe, y que es una de las funciones de la tiroides era controlar el metabolismo celular en general. Si la glándula tiroides produce más
hormonas de las que necesitamos, se genera un problema que conocemos como hipertiroidismo, que es que la tiroides funciona de más, nuestro metabolismo está demasiado activo. Y eso, las consecuencias que tiene son nerviosismo, irritabilidad, insomnio. Mientras que si la glándula tiroides realiza menos trabajo del que deberíamos, entonces se genera un problema opuesto que es el hipotiroidismo. Hipo, que significa por debajo de. La tiroides funciona por debajo de lo que debería. Y las consecuencias son un metabolismo mucho más lento, por lo tanto nos sentimos más cansados, tenemos frío y similares. Aquí terminamos con el sistema nervioso y el sistema endocrino, y en el próximo vídeo hablaremos de los órganos de los sentidos y de los efectores.